Se dijo en las distintas mesas prestar atención de dónde venimos. Los sitios traen distintos saberes con distintas procedencias y jerarquías. Los sitios producen un fuerte acercamiento a lo indecible. Los sitios como lugares de referencia y de encuentro. Las memorias que buscan un sitio. Lo que el barrio y el sitio querían. Los sitios no son nuestros. Poner el sitio de cara al barrio, recordar los cambios sociales que se pretendían en los proyectos colectivos de las décadas del 60 y 70. Nos vimos necesitados de los técnicos. Construimos el primer memorial con nuestras propias manos. La necesidad de que sobrevivientes y familiares crean sus propios archivos. La distancia entre la sociedad y las víctimas, el riesgo del vacío de contenido. Todavía es algo que no se quiere hablar, el miedo sigue instalado porque hay impunidad. Esto era un chusmerío de pasillo. Reparación es que el Estado se haga cargo, el valor del testimonio para darle sustancia al sitio. Se votó una ley de sitios, pero sin financiamiento. Bueno, algunos ejes que fuimos marcando, fruto de las charlas, aparecía como un eje posible la distinción entre lo social, lo comunitario y lo propio del sitio. Y por otro lado, la legitimación mutua entre los distintos saberes. Saberes expertos, saberes militantes, saberes de Estado, cómo se construye la transmisión intergeneracional y si es recíproca, digamos, ¿no? Si buscamos reciprocidad entre las distintas generaciones o no, cómo se construyen esos puentes como eje. Con este supuesto que anduvo dando vueltas, de que en esa reciprocidad o en ese encuentro hay comunidad, posibilidad de comunidad. Y también dar cuenta de nuestras acciones, el archivo no solamente los archivos disponibles, los archivos que buscamos, los archivos que construimos y los sitios que construimos nuestros propios archivos en los sitios, ¿no? Darle esta sistematicidad. Y después de la reparación simbólica. Sí, yo voy a un poquito también vincularlo con los desafíos por cada eje que vemos. Obviamente siempre uno hace lecturas que reducen la complejidad y nosotras reiteramos nuestra posición de observantes del proceso uruguayo desde el respeto, ¿cierto?, a su propia trayectoria. ¿Cómo podemos hacer uso político, ¿cierto?, y de gestión, ¿no?, de los recursos institucionales y estatales que existen? Y ahí cómo nos articulamos también con todas esas gramáticas culturales y patrimoniales que también ya el Estado fijó, ¿no? ¿Cómo hacemos uso de eso? Y luego, en el hacer del sitio, ¿no?, también, y en la creación de los archivos, cómo también lo mediático se vuelve un desafío y lo comunicacional, ¿cierto?, lo digital, que hoy día es como opera el mundo, y el rol que tiene también la gente joven, ¿cierto?, en ya no solo hacer la transmisión de manera unilateral, sino también empezar esa transmisión de memoria, ¿cierto?, y de saberes en formato de diálogo. Y finalmente, que era lo que conversamos hacia el final, es cómo también rompemos esa gramática que se instaló en torno a los derechos humanos y la estrechez del concepto que hoy día nos ata, ¿cierto?, a encapsulamientos y despolitización de esto en un nivel global, y cómo nos hacemos ahora parte de luchas que también tienen que ver con disidencia sexual, con los derechos a la naturaleza, sociales, etc. Entonces abrimos la palabra. No es eso, hay pila de compañeros que no tienen miedo, que no tenemos miedo, que nos conocemos, que seguimos trabajando estos temas. Y si eso no sirve para mucho, capaz, pero lo que sí sirve, les voy a leer el programa cuarto de UTU. El autoritarismo y el camino hacia las dictaduras.
Está hablando del Pachecato. La dictadura uruguaya y la restauración democrática. Etapas y características de la dictadura. Impacto de la dictadura en la sociedad y la cultura. Características económicas del periodo, de la experiencia neoliberal. Cambios en el mundo del trabajo. Sí, un poquito más, ¿no? Entonces, cuando un compañero diga, tengo miedo, díganle, está en el programa. Programa de secundaria. Tenemos una parte que dice, se aconsejan todos los casos posibles, realizan clases en la situación uruguaya y el contexto regional que brinden herramientas al estudiante para profundizar en la historia del Uruguay, ya trabajada en tercero ciclo básico. El estudio de los derechos humanos merece una atención especial, tanto de la parte declarativa a partir de la Declaración Universal, como de su aplicación. Lo declarativo en contraste con lo real, aparte se recomienda estudiar. Ese es el programa actual de cuarto. El de tercero. La dictadura cívico-militar, el avasallamiento de las instituciones, los derechos humanos, civiles y políticos. Este tiene más un titular. Pero cuando un profesor de historia diga que tiene miedo de trabajar historias, que tal vez los haya, como yo conozco muchísimos que no, que tenga miedo de trabajar el periodo y las violaciones de derechos humanos, tiene el programa a su favor. El MUM es declarado de interés educativo por el CODICEN hace unos cuantos años, eso nos ha revocado, y firma, me comentaba Elvio, en ese momento la secretaria Graciela Bianchi además. Entonces hay una declaración para que vayan a visitar el MUME, ¿no? Porque ahora sí, capaz que lo de fondo, ¿qué ejemplo le estoy dando a los chiquilines si por un Twitter, lo que dice alguien en la tele, yo tengo miedo de decir lo que pasó, y justamente lo que pasó, más allá de lo que haya para discutir al respecto en este país? ¿Qué sucede? ¿Qué ejemplo estoy dando, no? Entonces, conversar eso con los compañeros, porque tampoco digo, vamos a hacerlo valiendo con nadie, no se trata de eso, no de medirse, sino de decir, bueno, tenés las herramientas, tenés el respaldo, y lo que sí estaría bueno también es ver cómo se puede implementar que los gurises puedan ir a los sitios de memoria, que habría que pensarlo, y puede ser una experiencia muy productiva, pero eso, o sea, a veces con los censos que hacemos personales podemos terminar amplificando una idea de miedo, en vez de reconocerlo y enfrentarlo, en todo caso, el que lo tenga. Eso. En adolescente, señor Cortés. Yo vivo en Dinamarca, pero vengo muy seguido a Uruguay y mantengo contacto, sé lo que pasa en Uruguay y además por eso. Primero quiero agradecer, porque es la primera vez que estoy en este tipo de encuentro de la memoria, si bien he participado en las actividades de la Cortés, pero así que haya tantos otros compañeros, es la primera vez que estoy. Quiero agradecer a las compañeras y los compañeros que organizaron este encuentro, porque de alguna manera u otra para mí, fuera de toda la información que ya tengo, también me puedo unir más verdaderamente la información que tengo de lo que está pasando con el caso de los distintos sitios de la muerte. También estoy totalmente de acuerdo en el trabajo que se está haciendo. Además quiero decir que mi mamá estudié pedagogía, por eso lo voy a decir ahora. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con todo el trabajo que se está haciendo y creo yo que es también necesario con respecto a la documentación, con respecto a buscar información, con respecto al trabajo con el Estado, toda una de cosas. Porque creo además que es necesario que de alguna manera u otra todo eso quede documentado, por lo menos mientras nosotros estamos vivos, que podemos documentar gran parte de esa historia. Ahora, lo que sí me faltó un poco, creo yo que hablamos mucho de lo que pasó, de lo que estamos haciendo y hablamos mucho de los desafíos, ¿no? A mí me parece, personalmente creo yo, que el mayor desafío que tenemos que tener es que no vuelva a pasar nunca más. Y yo creo que para que no pase nunca más, yo creo que, si bien los compañeros hablaron del caso de los liceos, pero yo creo que de alguna manera u otra tenemos que también buscar la manera de cómo podemos, de alguna manera u otra, influir más en el sistema educativo y social de Uruguay. Porque yo creo que es la única chance que podemos tener de que de alguna manera u otra, entre 15 o 20 años, no sea solamente una placa o un lugar que se colocó, sino que de alguna manera u otra quede la historia, se difunda, y los jóvenes puedan saber. Yo creo que se habló mucho también del caso de los profesores de los liceos, pero realmente el tema sí es el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos empieza en los calles, empieza cuando
Ahí es que verdaderamente se educa para poder ser ciudadanos verdaderamente con un concepto humano en la sociedad. Y entonces, yo creo que sería bueno, capaz, que en el futuro se entrara a discutir más concretamente, no solamente la parte física y la parte documental, sino también la otra, cómo tratamos de trabajar para que no pase nunca más, que podamos educar, no solamente los jóvenes, sino los niños, para que se críen en una sociedad en la cual se respeten los derechos humanos. Yo he acompañado a Memoria de la Costa en algunas de sus jornadas en liceos y que como expresa adolescente he estado participando en encuentros con estudiantes. Les digo que si bien los muchachos no saben, y los más jovencitos menos saben, cuando uno empieza a contar el interés que pone es muy, muy bueno. Nosotros desde las organizaciones sociales vamos a seguir peleando, en lo político vamos a seguir luchando, pero los avatares políticos serán los que serán. Ahora, yo que vengo del palo de la ciencia, les cuento que podemos saber qué agua teníamos y qué bichos habitaban en la bahía de Montevideo hace unos 130 años por las cosas que están guardadas en la facultad, ¿no? Por el museo, por los trabajos científicos. Entonces, para mí, un lugar donde quede todo muy bien guardado es la universidad, porque ella es independiente y porque siempre se mantiene independiente. Todo el pueblo resistió. Entonces estamos a tiempo también de rescatar esta parte de la historia que yo creo que además enriquece los valores de nuestra gente. Eso, gracias. Y pienso que nosotros en San José el miedo lo tenemos implantado todavía. Y no es extraño. El aparato represor del Estado sigue intacto, no se tocó. Y no voy a contar muchas anécdotas, solo una, cuando fuimos a elegir un lugar donde íbamos a poner la placa, en el cuartel. Fue una lucha con el coronel. Yo terminé peleándome con el coronel en palabras, ¿no? Pero fue una cosa terrorífica delante de todo el mundo, delante de toda la prensa. No sé por cómo me tuvo más repercusiones, pero los periodistas preguntaban después por afuera, pero no se publicó nada. Y no es extraño que haya miedo, escuchando a Andrea lo que es en el trabajo y la represión en la intendencia. Cuando uno quiere hacer una denuncia sobre algo y que necesita una información de la intendencia, ustedes saben lo que son secretos, porque los informes son secretos y no pueden darlos, a pesar de que se hacen garras diciendo que hablando de la transparencia. Pero estoy en el de todos los adolescentes, exadolescentes, presos políticos, estoy participando en Interrieles, estoy participando en la Comisión Castañeto y en varias cosas más. Pero quiero decir cómo me voy de este encuentro. Y me voy con la cabeza picando en torno a un montón de cosas. Y hay una que quiero mencionar, que es este asunto de lo nacional como un desafío permanente para la red, para la Comisión Nacional también, donde la red participa, y que yo creo que los compañeros planteaban con las situaciones del interior, y que últimamente se ha concretizado para nosotros con los planteos de un colectivo del interior que viene y dice: no hables del interior, que sos una localidad del país que hace esto con lo otro. Y entonces nos desafía en las formas de cómo pensar si finalmente
en esta cuestión de poder pensar y hacer distinto desde todos lados, desde las organizaciones, desde los colectivos que están en Montevideo o en cualquier localidad, y en Montevideo en el centro o en un barrio alejado, los barrios mismos como desafío, lo nacional como desafío, los barrios como desafío. Me voy con estas cosas que creo que son claves para nosotros. Otra de las cosas que me llamó la atención y que me parece que es bueno destacar es, sí, fueron y hemos sido víctimas del terrorismo del Estado, pero ser víctimas no nos define otra cosa. Nos define ser militantes y ser militantes de la memoria particularmente. Eso sí nos define, y no ser víctimas, ¿no? Porque muchas veces el flaco reconocimiento que el Estado le ha hecho, ¿no? Te reconoce como víctima, no como militante, no como luchador social. Te reconoce como víctima y afirma eso, y es un lugar que no está bueno, que nadie acepta, aparte, porque desde el momento que vos aceptás al lugar de víctima, ya estás a la defensiva, ¿no? Y si algo creo que nos caracteriza es, muchas veces la realidad nos pone en ese lugar de estar a la defensiva, de defender derechos, de defender cosas, pero no es lo que nos define justamente tener una proyección con respecto a eso. Porque el terrorismo Estado vino a arrasar identidades, vino a arrasar generaciones, nos vino a hacer mierda, básicamente, y nos vino a disciplinar, ¿no? Entonces, que hoy estemos dando testimonio y hablando de estos temas, quiere decir que no nos retrógrada un montón de cosas, sin embargo seguimos teniendo procesamientos, ¿no? A un nivel que nunca habíamos tenido. Esa es la verdad, porque si vos decís que tenemos más de 60 procesamientos, es un número a tener muy en cuenta, y también para que nosotros capitalicemos eso, ¿no? en cuanto a las victorias, no solo a las derrotas. Nada más, Juanpa, muchas gracias.